Para definir una lógica de interpretación para barras para ser utilizada en incorpora barra, debemos ir a parámetros de importa cuando ya tenemos seteado un dibujo de tipo de vigas, columnas, en el cual podemos definir nuevas barras. Cuando clicamos en parámetros de importa, tenemos el pulsante Crea Modifica que nos permite acceder a la creación de un nuevo estilo o lógica o la modificación de un existente. Previamente debemos saber que existen dos tipos de formas de manejar los datos. Sea porque el dato que define la barra está definido por un atributo o un bloque, o porque el dato que define la barra está definida por un texto. Y es a uno de ellos a los que le vamos a interpretar el dato seleccionado. Si nosotros vamos en Crea Modifica, vemos que tenemos dentro de los estilos base los estilos entregados por el programa y acá se van agregando a la lista los que va creando el usuario. Nosotros tenemos habilitado solo nuevo porque no existe todavía ningún estilo creado para poder ser modificado o renominado y aquellos estándares entregados no pueden ser ni modificados ni renominados. Como nosotros vemos en el dibujo, en la parte inferior del dibujo, vemos que la lógica de barra está definida por el número de barra, el símbolo de diámetro y el diámetro de la barra. Esto pertenece a CIPCAD, por lo tanto, vamos a utilizar a CIPCAD como modelo base y vemos que nos está diciendo que es del tipo texto, que el identificador del diámetro es el símbolo %C de AutoCAD y el layer donde se encuentra el texto es en armario texto y así también la polilínea que vamos a seleccionar que representa la barra está en este otro layer. Como que lo que nosotros queremos crear es un estilo muy similar, pero a quien le queremos interpretar en vez de poner el símbolo diámetro pone una D, vamos a ver cómo cambiamos aprovechando la base de estilo CPK. Le damos un estilo que será nuevo D, por ejemplo, le damos OK y se nos abre el cuadro de diálogo para fijar los valores correspondientes al mismo. Lo que está en el margen superior izquierdo es el formato que nos va a venir como ejemplo para que al verlo ya sepamos de qué se trata el dato que vamos a interpretar. Si nosotros seleccionamos el texto, nos va a venir copiado el layer para poder filtrarlo en el momento de selección en Incorpora Barra. Si es que no llegamos a querer que la entidad seleccionada sea filtrada por layer, podemos activar el pulsante Ignora Layer y lo mismo no será tenido en cuenta. Pero para definirlo, clicamos en Selecciona Texto, clicamos en el texto y vemos que nos asigna automáticamente el layer del texto. Lo mismo hacemos para la polilínea, seleccionamos la polilínea y finalmente tenemos que definir el identificador del diámetro. Nosotros ponemos en el pop menú el símbolo diámetro o el símbolo diámetro definido con los caracteres %C de AutoCAD. Hemos agregado también una letra que es una de las utilizadas en uno de los calculistas entregados, pero uno puede acceder clicando en el cuadro de texto a colocar el valor que uno tenga para que así sea identificado. Ponemos D y podemos modificar acá o si clicamos en texto nos viene copiada la relación que tenemos acá para ser visualizada como ejemplo. Le damos OK y automáticamente el estilo ha sido ya creado y guardado. Si nosotros ahora fuéramos a seleccionar porque vamos a incorporar una barra, fuéramos a texto y abrimos, vemos que tenemos definido este nuevo estilo D, que si lo clicamos me viene mostrado que es el número de barra, la letra D, el diámetro de la barra, el layer donde se encuentra el texto S y el layer donde va a reconocer la polilínea. Le damos OK y cerramos nuestro cuadro de diálogo. Teniendo fijado como activo el estilo nuevo D, vamos a ir a incorporar barra para comprobar que el estilo creado funciona. Nos pide seleccionar la polilínea. Vamos a seleccionar en el dibujo de abajo que era el estilo definido para CPCAD y el dibujo de CPCAD y ya vemos cuando seleccionamos la polilínea nos da un error porque no pertenece al layer, por lo tanto está filtrando. Vamos a ver, volvemos a llamar el comando, vamos a seleccionar una polilínea del dibujo ya definido en el nuevo D y vamos a seleccionar a propósito el estilo de CPCAD para ver qué es lo que interpreta. Ya vemos que nos da un mensaje de error porque dice que el layer definido no coincide con la entidad.
no se toman los datos y cuando abre el cuadro de diálogo para incorporar barra, no nos pone al lado de incorpora barra el dato que se leyó, o sea que es como si la tuviera que asignar todos los datos desde cero. Por eso es que los datos que están acá no son válidos. Nosotros vamos a cerrar esto y vamos a ir a hacer la misma operación sobre el dibujo correspondiente. Hacemos incorpora barra, seleccionamos la polilínea, pasa el filtro, seleccionamos el texto, pasa el filtro y vemos que él ya interpretó con el estilo el 4D16 como 4 barras en cantidad, diámetro 16 en diámetro, y yo puedo proceder clicando en OK a incorporar esa barra como está explicado en incorpora barra en su correspondiente video. Para una interpretación de barras en vez de contexto con atributos, la metodología es nuevamente vamos a crea, modifica. Seleccionamos un estilo que tenga como base la selección de bloques, porque esos serán los parámetros que me pedirán. Esto lo sé porque cuando selecciono un estilo que tiene texto, figura texto, y cuando selecciono un estilo que está tratado con un bloque y los tags identificadores, me indica aquí el nombre del bloque y cuáles son los tags de identificación de ese bloque. Por ejemplo, este estilo está usando el tag C para la cantidad, el tag D para diámetro y está ubicado en el layer C2. Usando este como base, le damos el nuevo nombre como corresponde. Entonces ponemos nuevo de bloque, le damos el OK y nos viene abierto un cuadro de diálogo que es un poco distinto al que vimos anteriormente. En selección bloque nos permite seleccionar el bloque para tomar el nombre del mismo y saber en qué layer para filtrar. Clico en selección de bloque, selecciono el bloque y me copia el nombre del mismo y el layer en donde se encuentra. Lo mismo para la polilínea. Y abajo me pone los nombres de las tags que encuentra y al lado el valor que tienen en el bloque seleccionado. Esto es para que yo no tenga que estar adivinando cuál es cada tag, sino que yo al seleccionarla automáticamente me va poniendo el valor que tengo y entonces yo ya sé cuál me define la cantidad y cuál me define el diámetro para este caso. Por ejemplo, acá me está indicando que D1 es de 16, me lo está definiendo como cantidad. Y eso está mal. Quien define la cantidad es el que da el 4, que es C1. Por lo tanto, acá activo C1 y la cantidad son 4, el diámetro es 16 y con esto yo ya estoy fijando o seteando para la interpretación que elija el atributo C1 como cantidad y aquel D1 como diámetro de la barra. Una vez que termine esto, le doy el OK y como en el caso anterior, queda definido este bloque y puede ser seleccionado de lo que es la parte de atributos y viene agregado a la lista. Nuevamente, el que es seleccionado, al ser activado, es el corriente al momento de incorporar barras.